Para nadie es un secreto que el negocio del narcotráfico es extremadamente lucrativo, más que casi cualquier podríamos llamar profesión, pareciendo muy atractivo a los ojos de los espectadores, pero para las personas que lo viven en carne viva es un infierno que están dispuestos a vivir con tal de tener dinero, poder, mujeres y lujos excesivos. En este top 12 figuran las personas que en su momento o actualmente poseían riquezas exorbitantes, más que casi cualquier narcotraficante común, hasta llegando a ser las personas más ricas del mundo, ordenados de manera creciente. En el número 12 tenemos a Rafael Caro Quintero, el hombre que ofreció pagar la deuda externa de México, que en ese entonces era de 80 millones de dólares. Apodado el Narco de Narcos, nació en 1952 en el estado de Sinaloa. Fue el fundador del Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. En 1985 fue arrestado en Costa Rica, acusado del asesinato de un agente de la DEA. Después de pasar 28 años en prisión por varias condenas, fue liberado en el 2013. Y en el 2015 nuevamente fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Actualmente es considerado prófugo de la justicia mexicana y del gobierno de Estados Unidos, y por él se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Fortuna, 650 millones de dólares. En el número 11 tenemos al Chapo. Su nombre verdadero es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Nació en Sinaloa, México, en 1954 y es el líder del Cártel de Sinaloa. En 1993 fue detenido en Ciudad de Guatemala y extraditado a México, pero 8 años después se escapó de la prisión de máxima seguridad en Jalisco. En 2013 se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. Tras 13 años en fuga, es capturado en el 2014 en un operativo de las Fuerzas de Seguridad Mexicanas en Mazatlán, México, pero el pasado 11 de julio de 2015 se escapó de nuevo, levantando muchas sospechas entre el gobierno de Peña Nieto. Fuentes exteriores comentan que su fuga por el sofisticado túnel que va desde el penal federal Altiplano 1 hasta una bodega a 1,5 kilómetros pudo haber costado unos 50 millones de dólares. Quien actualmente es fugitivo se dice que puede llegar a tener una fortuna de $1 billón. En el número 10 tenemos a Al Capone, Scarface o Cara Cortada. Es uno de los gángsters más famosos de Estados Unidos de los años 20 y 30. Al Capone, haciéndose pasar por un vendedor, comenzó su carrera en Brooklyn, antes de trasladarse a Chicago, donde se convirtió en el gángster más peligroso de la ciudad. De hecho, a finales de los años 20, Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Aunque él siempre hacía sus negocios a través de hombres paja y no había registros que lo relacionasen con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos. El agente de la agencia de prohibición, Eliot Ness, consiguió encontrar recibos que lo relacionaban con ingresos por el juego ilegal y por evasión de impuestos. El 17 de octubre de 1931, Capone fue condenado por 5 de los 23 cargos que se habían presentado contra él y sentenciado a 11 años en una prisión federal. Ingresó en la cárcel de Atlanta en 1932 y en 1934 fue trasladado al centro penitenciario de Alcatraz. Tras 8 años en prisión, se le concedió la libertad condicional. Su deterioro mental y físico era ya considerable, al parecer a causa de la sífilis. Tras pasar un tiempo ingresado en el hospital, se retiró a su mansión de Miami Beach, donde residió hasta su muerte. Fortuna, 1.3 billones de dólares. Número 9. Griselda Blanco, conocida como la reina de la cocaína, y que, tras convertirse en una de las narcotraficantes que haría el primer paso para introducir droga en Estados Unidos, fue asesinada en Medellín el 3 de septiembre del 2012. Nació en Santa Marta, Colombia, en 1943. Junto a su segundo esposo, Alberto Bravo, comenzó a intentar hacerse cargo con el mercado norteamericano, pasando cocaína en grandes cantidades. Así descubrió uno de los mercados hasta el momento, Estados Unidos. Empezaba a ser famosa. Con gran premura, creó una red para distribuir su mercancía y, nuevamente, fue la que inauguró una nueva práctica antes pocas veces vista en Colombia.
acabar con sus competidores a balazo. Haciendo uso de esta misma práctica, acabó con Bravo, al considerar que estaba robando tanto su mercancía como su dinero. Tras meses de sospecha, no lo dudó, mató a su esposo en Bogotá, ganándose así un nuevo apodo, la Viuda Negra. En 1985, año en que fue capturada en California y fue acusada de tener las manos manchadas de sus enemigos colombianos, fue condenada a 20 años en una cárcel de Estados Unidos, pena que podría haberse alargado si uno de sus nuevos ex maridos, Jorge Rivera, hubiera declarado en su contra al ser capturado. En 2004 fue liberada y, según dicen, en el lugar en el que pasó sus últimos años, decidió llevar una vida sin llamar la atención. Fortuna, $2 billones. En el número 8 tenemos a Carlos Leder. Sus seguidores lo llamaban el líder. Y es que Carlos Leder Rivas es quizá el único de los grandes jefes de la mafia colombiana que más que empleados ha tenido seguidores. Colombiano, cofundador del cartel de Medellín, de padre alemán y madre colombiana. Nació en Armenia, Colombia, en 1949. Antes de que el mundo conociera la violencia de Pablo Escobar, Carlos Leder era para muchos el hombre más rico, líder del discurso antiimperialista que pretendía convencer a la población de que, legalizando la droga, Colombia podría pagar su deuda externa y así liberarse de su supuesta dependencia de los Estados Unidos. El 4 de febrero de 1987, un informante anónimo, de quien se presume fue el propio Pablo Escobar, facilitó la captura de Leder en la finca Los Toldos, en Guarne, Antioquia, Colombia. Ese mismo día, el presidente Virgilio Barco Vargas ordenó su extradición a Estados Unidos, bajo el cargo de tráfico de drogas. Un año más tarde fue procesado y condenado a cadena perpetua a más de 135 años. En el año 1992, consigue un acuerdo para testificar en contra del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, y se le redujo la pena a 55 años. Hace poco le escribió una carta al presidente Santos pidiéndole que lo dejara regresar a Colombia para pasar sus últimos días en su país natal. En el número 7 tenemos a los hermanos Rodríguez Orejuela, en su momento los jefes del temido cártel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La estructura criminal bajo su mando era una de las mayores del mundo y responsables de inundar a Estados Unidos y Europa con cientos de toneladas de coca. Tras la muerte de Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela se convirtieron en amos y señores del mundo criminal colombiano, hasta que en 1995 fueron capturados por las autoridades y extraditados a Estados Unidos en 2003 y 2004 respectivamente. Su imperio empezó a desmoronarse. El anhelo de poder, logrado mediante el dominio de las rutas y el mercado de las drogas, llevaron a un enfrentamiento genocida entre los cárteles de Medellín y Cali. Al contrario de Pablo Escobar, quien se convirtió en terrorista usando eso como un instrumento de poder, los hermanos de Rodríguez Orejuela optaron por el soborno y la infiltración, aunque la puja por el negocio los llevó a recurrir a la violencia. Enemigos directos del gran capo Pablo Escobar, los cuales fueron capturados y 2 meses después el otro, Gilberto, fue dejado en libertad en el 2002 por buena conducta. Miguel no pudo salir porque sobre él pesaba un cargo de soborno, por lo que su pena se extendió 4 años más. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, no había duda de que los Rodríguez continuaban dirigiendo el cártel de Cali desde la prisión. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos, donde actualmente cumplen una condena que termina en el año 2030. Fortuna, $3 billones. En el número 6 está José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, colombiano narcotraficante y uno de los más temidos junto a Pablo Escobar. Nació en 1947 en Colombia y fue asesinado en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Colombia el 15 de diciembre de 1989. Fue pionero de usar la buena posición de ranchos mexicanos para el contrabando de droga a los Estados Unidos. Su vida criminal lo vincula con la explotación de esmeraldas en las minas de la región, entre homicidios, extorsiones, rutas de tráfico para llevar cargamento de esmeraldas sin pagar impuestos. A comienzos de los 80,
El mexicano se convirtió en uno de los 3 pilares del cártel de Medellín junto a Pablo Escobar y el clan de los Ochoa. Además, desarrolló nuevas rutas de tráfico de droga a través de Nicaragua, Haití, México, Los Ángeles, California y Houston, Texas. Era tal el dinero que poseía que creó las famosas caletas de dinero. Para ampliar su fortuna, quiso crear alianza con la FARC, pero su estructura sufrió reveses que lo llevaron a aplicar su famoso lema: el que no está conmigo está contra mí, desatando una guerra cruel contra este grupo guerrillero. Fue un hombre diagnosticado como de personalidad psicópata, temido por las autoridades y hasta por el mismo Pablo Escobar. El que no se puede comprar, se elimina, predicaba el mexicano. Fortuna, 5 billones de dólares. En el quinto lugar está Kun Sa, también conocido como el rey del opio, con un ejército mayor a 10.000 hombres para cultivar opio. Kun Sa suministró el 75% de la heroína en el mundo. Jamás fue detenido y vivió una vida de lujo en Birmania hasta su muerte en 2002. Se convirtió en uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que llegó a ofrecer 2 millones de dólares por su arresto. Sin embargo, el gobierno birmano nunca tuvo verdadero interés en apresarlo y extraditarlo. Fortuna, 5 billones de dólares. En el número 4 están los hermanos Ochoa, Jorge, Fabio y Juan Ochoa. Son los fundadores del cártel de Medellín. El entonces presidente de Colombia, César Gaviria, creó un decreto que trataba de la no extradición a los Estados Unidos si se entregaban. Los 3 hermanos salieron beneficiados de este decreto, pero Fabio Ochoa siguió traficando y fue apresado y extraditado a Estados Unidos, en donde fue condenado a 30 años y actualmente está preso. Juan David Ochoa murió de un ataque al corazón a los 67 años. Jorge Luis, quien actualmente está en libertad, es el único miembro del extinto cártel de Medellín que no está ni preso ni muerto. Jorge Luis fue el mentor de Pablo Escobar, tanto así que el mismísimo Pablo le decía patrón, siendo el autor intelectual de la muerte del director del periódico El Espectador, también de la muerte del entonces candidato a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán, del secuestro de Andrés Pastrana, del atentado de Avianca 305 y del asesinato de 500 policías en Medellín. Dawood Ibrahim Kaskar es un narcotraficante indio que actualmente está en un paradero desconocido, no tan reconocido pero igual o peor de peligroso y millonario que los demás. Se calcula que puede llegar a tener una fortuna de 6.7 billones de dólares. Es el fundador de una organización criminal en Bombay en 1976 llamada D Company, que hoy en día sigue activa. Es uno de los terroristas más buscados del mundo de la Interpol e inspirador de varias películas. Su captura es una pieza clave para la normalización de las relaciones diplomáticas entre la India y Pakistán. En el número 2 está Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, apodo que se ganó por traficar droga por medio de aviones privados y vuelos comerciales. Mexicano, fundador del Cártel de Juárez, quien en sus tiempos fuese uno de los hombres más buscados del mundo. Murió de una manera muy extraña, sometiéndose a una cirugía facial para cambiar su aspecto y así evitar ser capturado. Se dice que el ex capo mexicano en realidad no murió y trabaja para la DEA. Se calcula que su fortuna era de 27 billones de dólares. En el número 1 está Pablo Escobar. El gran capo es considerado el narcotraficante de más alto calibre hasta los momentos, con una fortuna de unos 30 billones de dólares, y por eso está en el primer puesto de este top. Político y narcotraficante a la vez, una mente maestra que sacó a su familia de la pobreza de manera ilegal y llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Jefe máximo del cártel de Medellín, responsable de aproximadamente 3.000 asesinatos en Colombia. Entre ellos está el candidato en ese entonces a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán. Fue el responsable del atentado del avión de Avianca 301, en el que murieron 110 personas mientras el avión iba en pleno vuelo, con el único propósito de asesinar a César Gaviria, en ese entonces candidato a la presidencia, el cual ni siquiera iba en ese vuelo. Su hijo Juan Pablo Escobar, que actualmente está vivo y busca reivindicarse con la sociedad, cuenta que vivían como reyes.
cosa que cambió después de verse tan acorralados por sus enemigos. Cuenta que tenían todo el dinero del mundo, pero no tenían que comer porque no podían salir a comprar comida. Innumerables actos de terrorismo, muertes, drogas, su pelea contra el cartel de Cali, contra el Estado y contra la mayoría del país hicieron que el patrón muriera a los 44 años de edad en Medellín, Colombia. Lo que no se sabe exactamente es cómo murió, si lo mataron o se suicidó. Fortuna, 30 billones de dólares. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Y por favor, suscríbete.